Cuando un ajedrecista está en un sitio como este, se siente tan bien acompañado como me encuentro yo ahora. Hoy le saludamos desde Washington Square, en Nueva York, donde a raíz del encuentro que están jugando por el título mundial Garry Kasparov y Anatoly Karpov, se nota que la popularidad del ajedrez sube. Después hablaremos con Garry Kasparov y en nuestros estudios de Madrid tenemos a Marisol Soto y a Covadonga Cadenas, acompañadas del mejor jugador de España, Miguel Illescas. Ahora les dejo con un reportaje sobre cómo se entrena un campeón del mundo. A nosotros nos parece muy interesante y espero que a ustedes también. El equipo de analistas de un campeón de ajedrez trabaja como la cuadrilla de un torero. Cada uno desempeña una función distinta, pero todos están al quite. Por la mañana, Alexander Sakharov, al que llaman el monje porque casi nunca sale de su cubículo, prepara el material que va a utilizarse hoy en la sesión de entrenamiento. Este es el banco de datos de Garry, con 70.000 partidas registradas. Pueden parecer muchas, pero en realidad son insuficientes. Lo que yo quiero es almacenar todos estos libros aquí. Tan solo entonces estaré satisfecho y Garry podrá encontrar en cualquier momento la partida que necesite. Mi trabajo consiste en actualizar el banco de datos y en corregir y clasificar todo el material nuevo que nos llegue. Ha llegado la hora de trabajar. Lo más importante es elaborar el repertorio de aperturas y defensas que se utilizarán durante el Campeonato del Mundo según la situación del marcador. Pero hay que tener en cuenta que Karpov también habrá preparado sus armas. La preparación antes del Campeonato del Mundo consta de varias fases. En la primera, se recolecta toda la información sobre las novedades teóricas que se hayan producido desde el encuentro anterior para que uno se forme su propia opinión. Solo entonces se puede utilizar toda esa información para elaborar una estrategia contra el próximo adversario. Todo esto lleva mucho tiempo y además tengo que adiestrar a los miembros de mi equipo para que durante el encuentro todo funcione a la perfección de acuerdo al ritmo de trabajo que hayamos establecido sobre la base de los conocimientos anteriores. Los analistas de un campeón de ajedrez son como la cuadrilla de un torero. Gozan y sufren con su maestro. Zurav Azmayparashvili y Gia Georgadze no pertenecen a la élite mundial, pero son amigos incondicionales de Kasparov. Eso es lo más importante. Si utilizamos un baremo del 1 al 10 para medir la dificultad de las partidas aplazadas tras 5 horas de juego, las de un campeonato del mundo merecen un 10. En los torneos normales, los adversarios son de una categoría variable, no tienen un equipo de analistas con ellos y disponen de poco tiempo entre las dos sesiones. En esos casos, a veces terminas ganando la partida después de haber cometido errores en el análisis de la posición aplazada. Sin embargo, en un campeonato del mundo, cualquier error trae graves consecuencias y además es poco probable que el adversario se equivoque. Por eso, estudiamos todas las posibilidades, aunque tengamos que trabajar toda la noche sin dormir. Es una labor muy dura, pero al mismo tiempo agradable porque analizamos en equipo, en un ambiente de compañerismo y sobre todo porque trabajamos para un amigo íntimo. Si él acaba ganando,
estará contento y nosotros también. Esos son los momentos más gratos de un campeonato. Por la tarde, la teoría aprendida se convierte en práctica por medio de un encuentro de entrenamiento contra el exsoviético Lev Pezagis, actualmente israelí. Las cordiales relaciones de ambos no tienen nada que ver con el odio exacerbado que Karpov y Kasparov se profesan desde hace 6 años. En Nueva York y en Lyon, cuando Kasparov esté en el escenario, solo ante el peligro y bajo una tremenda presión, el paisaje de la manga permanecerá todavía en su mente como un recuerdo próximo. Y cómo no, Klara Kasparova estará siempre cerca para que todo funcione a la perfección. Está claro que para mantenerse en la élite y para tener posibilidades en un campeonato es necesario un entrenamiento técnico y un estudio de las partidas. Eso lo sabe muy bien Miguel Illescas, que está aquí hoy con nosotros. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Miguel es el mejor jugador español del momento. Hablaremos contigo de entrenamiento técnico, pero lo haremos después de escuchar a Kasparov, porque hoy en Jaque tiene una primicia. Es Kasparov el que nos explica por qué jugó lo que jugó en la segunda partida del Mundial que se está celebrando en Nueva York. Kasparov sorprendió a Karpov con una jugada aparentemente errónea, pero luego resultó ser una partida, una jugada de laboratorio, ¿no? ¿Se dice así, Miguel? Un profundo análisis de Kasparov. Hablaremos después de escuchar a Kasparov, pero ahora vamos a conocer a los ganadores del concurso Piensa y Gane. El síndrome del centímetro. Ese era el enigma que planteábamos la semana pasada y que hoy vamos a desentrañar. ¿Recuerdan la posición? Tomar aquí con la torre evidentemente no tiene mucho sentido. Y tomar con el peón sí tiene sentido, pero no conduce a la victoria, como ustedes podrán comprobar en un sencillo análisis. Además, las negras amenazan esta jugada, y entonces la posición sería de tablas. En realidad, solo hay un movimiento que permite seguir adelante en la búsqueda de victoria y que impide esa jugada liberadora de las negras. Ese movimiento es un tanto rocambolesco, pero existe, es este. Ahora el rey negro no se puede mover, el alfil tampoco, porque torre por h7 sería mate. Este peón tampoco puede avanzar, solamente puede capturar. No hay más jugadas que esta. Y ahora el camino está despejado hacia el jaque mate, g7, y la partida ha terminado. Como decía mi amigo el psiquiatra, toda persona necesita al menos 1 centímetro alrededor de su cuerpo para poder moverse. Este rey no lo tenía y lo pagó caro. Es cierto que a veces hay lugares en los que uno se siente un poquito agobiado por la falta de espacio, ¿no? Como el rey del problema. Bueno, yo espero que ustedes no se hayan sentido agobiados buscando la solución. Lo que sí quiero es llamarle la atención sobre la premura del tiempo. Manden sus cartas hoy mismo, no esperen al lunes, como si estuvieran jugando una partida de competición. Y mándenlas a Televisión Española, programa en Jaque, apartado de correos 75045 28080 Madrid. Y por favor que sean postales, no cartas. Estas son las postales ganadoras de esta semana, en el enigma del rey que no tenía sitio. Y han sido sorteadas como la semana pasada ante el notario don José Luis del Río de Pozuelo. La primera nos la envía Rafael Álvaro Francés, de Madrid. Enhorabuena, Rafael, ya sabes que recibirás en tu casa una computadora de ajedrez de competición. La segunda nos la envía Santos Pérez Escudero, de Venta de Baños, Palencia. Enhorabuena también a ti, ya sabes que te enviaremos un reloj de competición. Y estas otras 20 postales más también recibirán un pequeño obsequio del programa. Y nada más, ahora estén muy atentos a las pistas que les va a dar Leoncho. En todos los aeropuertos importantes existe un punto de encuentro, que es un lugar de cita para los viajeros. En ajedrez también utilizamos un concepto parecido al hablar de punto de coincidencia de las piezas. Eso se ve en esta posición, o en realidad es su secreto. Las blancas juegan y ganan, y tienen motivos para ello, porque las casillas negras del enroque están muy débiles, porque este alfil domina toda la diagonal negra y porque además cuentan con el apoyo de la dama blanca.
Como ocurre en los aeropuertos, el punto de encuentro a veces está mal señalizado y no es fácil de encontrar, pero en este caso existe. La segunda partida de este Campeonato del Mundo pasará a la historia por la forma en que Garry Kasparov remató la ventaja que consiguió en la apertura. Cuando se llegó a esta posición que tienen ustedes en la pantalla, en la sala de prensa todos veíamos que las blancas tienen ventaja y estábamos esperando que Kasparov jugara algo así como caballo F2, simplemente reordenando las piezas para después avanzar nuestros peones con F4 o con H4, H5 y abrir más vías de ataque sobre el rey negro. Pero entonces, unos minutos después, la sala de prensa quedó conmocionada, porque la jugada que hizo Kasparov no se la esperaba nadie. Kasparov tomó este peón con el alfil, lo que aparentemente no es muy lógico. Yo me pregunto, y quiero preguntárselo a Kasparov, aprovechando que lo tenemos con nosotros en este programa, ¿cuál fue su proceso mental para llegar a la conclusión de que alfil por H6 era precisamente la jugada que había que hacer? Volvamos atrás e intentaré explicarlo. Evidentemente, esta posición es mucho mejor para las blancas. Todas las piezas son buenas, un centro muy fuerte, el rey negro está en peligro. Es decir, las negras tienen una posición llena de debilidades con muchos agujeros en las casillas negras. Por supuesto que yo puedo volver atrás con mi caballo y seguir mejorando la situación de mis piezas. La posición es muy prometedora para las blancas, pero un jugador de ajedrez debe saber cuándo ha llegado el momento de lanzarse al ataque. De hecho, estoy seguro de que aquí mucha gente vio esta jugada, pero lo importante es evaluar la posición final varias jugadas después de esta combinación. Yo sabía que la posición final era casi ganadora para mí, por la mala situación de las piezas que van a quedar en el tablero. Es fácil de calcular. Yo tomo en H6 y las negras solo tienen una jugada porque si capturan el caballo, tomo en F8 y gano inmediatamente. Si toman con el caballo en H6, doy jaque en F6 y gano la torre. La única posibilidad es tomar con el alfil. Yo tomo con el caballo. Él tiene que tomar con el suyo. Capturo el peón de D6 y ahora dama B6 es otra vez la única jugada. Por cierto, las blancas tienen aquí una interesante posibilidad que nadie vio en la sala de prensa. Torre C5 atacando con una pieza de menos. Después de torre D8 sigue E5 con un ataque muy fuerte, porque estas piezas negras, la dama, la torre, están lejos del rey y yo tengo la maniobra torre E4 y después a H4. También esta es una posición muy prometedora para las blancas y por eso invertí 5 minutos aquí en decidir cuál era la mejor. Opté por la más clara, o sea, tomar la torre. A lo que siguió una jugada obvia. Dama por D4, jaque, rey H1, dama D8, y aquí mucha gente pensó que las negras estaban mejor. Por supuesto que dos piezas valen más que una torre y un peón. Pero mire, después de torre D1, dama toma en E8. Mire todas estas piezas. Este caballo no puede jugar. Este otro es una pieza muy pobre. Este alfil no está haciendo nada. La torre está lejos del rey. Mis torres están centradas en las columnas importantes. Además, se mantienen las debilidades en las casillas negras. Hay un posible ataque sobre el rey negro y también peones débiles. Yo calculé hasta aquí y consideré que la posición blanca era casi ganadora. Y si usted se acuerda, en esta posición, Karpov en esta posición.
Perdone. En esta posición, Karpov gastó demasiado tiempo pensando en jugar dama de 8. Pero esta posición está completamente perdida para el ataque. Pero me permite mantener un centro muy fuerte. Él se dio cuenta de que la posición después de dama por d4 es muy peligrosa, probablemente perdida. Ya lo han oído ustedes, en realidad es una combinación de dos factores. Olfato, para saber que en esa posición había una jugada ganadora, y cálculo muy preciso de cómo iban a cambiar todos los factores importantes de la posición muchas jugadas más tarde. Bien, pues ya hemos visto cómo se pone en práctica el entrenamiento técnico. ¿Qué te ha parecido, Miguel, el comentario de Kasparov? Bueno, yo creo que cualquier aficionado habrá disfrutado porque se ha explicado con una claridad perfecta. Y lo único que yo quisiera destacar es que parece demasiado fácil, tal como lo ha dicho él, parece que es muy sencillo, pero en la partida realmente valorar la posición que él ha dado como casi ganadora, y realmente lo era, no sale por arte de magia. La intuición de Kasparov funciona a una alta velocidad. Eso es fruto de muchísimo trabajo que le ha dedicado y de un talento especial para intuir que ahí realmente tiene una ventaja, porque a primera vista no la tiene, y que casi todos los maestros en la sala de prensa estaban equivocados, efectivamente. El entrenamiento técnico tiene como 3 fases, ¿no? Se estudia las aperturas, el juego intermedio y los finales. Sí, las aperturas es el campo en el que más se incide, puesto que es el que se presta a un estudio más arduo. Hay cantidad de información, uno puede obtener diariamente 20, 30, 50, 100 partidas nuevas y te permite mantener un repertorio completamente estable, con todas las novedades al corriente, etc. Los otros terrenos son igualmente importantes, medio juego y final. En medio juego se estudia a los clásicos, por ejemplo, Alekhine, Capablanca, los campeones del mundo. Todo eso se introduce en el ordenador. Bueno, el ordenador es una herramienta importante, al fin y al cabo la mente es el último reducto, donde todo eso tiene que ir almacenado y clasificado. Es imposible memorizar tantas partidas, uno tiene que extraer de cada una de ellas lo mejor y de tratar de coger de cada uno de los campeones todo lo bueno que esos campeones tienen, ¿no? Pero el ajedrez de hoy es distinto, ¿no? Ha cambiado, porque antes se empezaba a inventar a partir del movimiento 6, ¿no? Ahora hay que empezar a partir del 20, la creatividad no ha dejado de existir, pero está limitada. Hay una serie de jugadas que son prácticamente, se conoce que son buenas o son malas, por tanto uno, por crear, no va a hacer una jugada que se sabe que es mala, si conoce cuál es la mejor. Pero a partir de la jugada 15, 20, estamos como estábamos, todavía con el ajedrez infinito y como nos gusta a todos, ¿no? Y además es muy distinto, ¿no? Si tienes que enfrentarte a un jugador solo o a varios, ¿no? En un campeonato donde hay varios participantes. La preparación es totalmente diferente. Yo lo pongo un símil con otros deportes, ¿no? El marcaje al hombre y el marcaje por zonas. El marcaje al hombre es cuando juegas un torneo con pocos jugadores o un encuentro, un match contra un solo jugador. Puedes estudiar el juego de ese señor gracias a las revistas, consigues sus partidas, las miras una a una, miras todos sus puntos débiles en cada uno de los campos, aperturas, medio juego, final, y te amoldas a ese repertorio, calculas blancas y negras, todo lo tienes previsto. En cambio, en un torneo con 100, 200 jugadores, que también los hay, pues tienes que tener un repertorio general que te permita estar preparado contra cualquier cosa que te hagan, cualquier rival, puesto que lo conoces de un día para otro. La preparación es completamente diferente, es mucho más dura la preparación de un match. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Bien, hemos visto lo que Kasparov juega contra Karpov. Vamos a ver lo que juega contra ustedes. En la partida que ustedes juegan contra Garry Kasparov con las piezas negras, ha habido una votación bastante reñida entre el avance del peón central a D5 y la jugada finalmente mayoritaria, que ha sido alfil D4, cuyo objetivo es muy claro. Se clava este caballo sobre el rey y por tanto hay un gran control sobre esta casilla. En realidad esta posición se ha planteado en miles de partidas, diría yo en cientos de miles de partidas en la práctica magistral. Ahora nos preguntamos entonces cuál es la jugada de las muchas posibles que puede tener Garry Kasparov. I wonder what's your move. Aquí hay muchas posibilidades. Por ejemplo, A3 amenazando al alfil. Yo he jugado muy frecuentemente dama C2. Por otro lado, E3 es una jugada muy modesta tratando de controlar el centro, o bien caballo F3 desarrollando las piezas. Pero hoy creo que lo mejor es E3 para seguir con alfil D3, tratando de controlar la casilla E4. Es una jugada muy modesta que simplemente mejora la situación de las piezas, dejando las complicaciones para más tarde. Pues contra esta jugada que elige Kasparov, E3, que se llama variante Rubinstein y que ha sido jugada también en miles de partidas, hay 4 jugadas lógicas que vamos a ver ahora con las piezas negras. Una, la más flexible, es enroque, porque quedamos a la espera de lo que Kasparov quiere hacer con las piezas blancas.
Aún no decidimos nuestra estrategia. Otra posibilidad es romper ya en el centro con C5. Así ya hemos decidido cuál va a ser exactamente la estrategia de las negras. Y hay todavía otras dos. Podemos plantear la ruptura central de una manera más sólida, con D5, una jugada que también hemos podido hacer antes y ahora también es posible. Y por último, hay una jugada que también es perfectamente lógica. Este alfil, de momento, está completamente cerrado. Hay que darle alguna salida. Y aquí hay una diagonal hermosa que podemos abrir. Es decir, esta también es una jugada perfectamente posible. Las 4 son frecuentes en la práctica magistral. Y también, como ustedes saben, como cada semana, tenemos 4 teléfonos para 4 propuestas. En Roque es la que sirve para el 346 9091, siempre con el 91 de Madrid por delante. C5 está conectada con el teléfono que termina en 2. Si ustedes quieren votar por D5, entonces llaman al que termina en 3. Y por último, si lo que les gusta es B6, tienen que llamar al teléfono que termina en 4. Para aquellos de ustedes que se acaben de incorporar a estas partidas contra el campeón del mundo, les recuerdo el procedimiento, que es muy simple. Cada semana yo aquí les propongo 4 posibilidades a partir de la situación actual de la partida. Ustedes llaman a los contestadores automáticos que les hemos dado y votan por la jugada que más les gusta. Nosotros la jugada mayoritaria se la enviamos a Kasparov, se la comunicamos en este caso y él nos contesta. Con las piezas blancas, ustedes han votado muy mayoritariamente por la jugada que casi todo el mundo emplea en esta posición, es decir, D4 abriendo el centro de manera completamente lógica. Me temo que todo el mundo, todos ustedes saben ya cuál va a ser la respuesta de Kasparov, pero vamos a preguntárselo a él. Mi jugada es evidente. Tengo que tomar este peón central, como ha ocurrido en miles de partidas que comenzaron así. Como ya esperábamos, Kasparov toma el peón central. Y aquí, en el 99% de las posiciones que se producen, casi todo el mundo juega caballo por D4. Porque, bueno, no hay otra jugada más lógica que esta. Sin embargo, eso no quiere decir que tomar con la dama este peón sea malo. Esta jugada es posible, e incluso se ha hecho en la práctica magistral. Una de las famosas hermanas Polgar la jugó recientemente contra Kasparov en un torneo de partidas rápidas. Pero no es una jugada recomendable, porque las negras pueden desarrollar una pieza al mismo tiempo que atacan la dama, con lo cual están ganando tiempo. Ustedes pueden preguntarse, bueno, pero las blancas pueden mantener su dama en el centro clavando ese caballo con el alfil, lo cual es cierto. Pero después de una jugada como alfil D7, absolutamente natural, las negras siguen desarrollando piezas. Las blancas, si quieren mantener la dama en el centro, tienen que volver a tomar este caballo. Y entonces, en esta posición, bueno, no se puede decir que las blancas estén mal, tienen una posición confortable, pero han tenido que cambiar un alfil por un caballo en una fase muy temprana de la partida y a cambio de casi ninguna compensación. Las negras también tienen un juego muy cómodo. Por lo tanto, yo en esta posición solamente puedo recomendarles una jugada, que es tomar el peón central con el caballo. Es decir, les recuerdo la posición, que es esta, jugar caballo por D4. Para ello tienen que llamar al contestador automático con el prefijo 91 de Madrid delante, 346 90 95. Ustedes ya saben que si en cualquier momento desean votar por una jugada distinta de la que yo les he propuesto, tenemos un teléfono especial. Y ese teléfono es especialmente aplicable en este caso, que es el 346 90 99. En resumen, si votan por caballo por D4, al teléfono que acaba en 5. Si votan por cualquier otra jugada, al teléfono que acaba en 9. Y no se olviden de llamar antes del lunes al mediodía. Las partidas se están poniendo cada vez más interesantes, ¿verdad, Miguel? Cada vez un poquito más difícil para los espectadores. Ahora vamos a conocer a los ganadores de esta semana. Con tu ayuda, Miguel. Adelante.
Recuerden que ustedes se pueden incorporar al programa cuando quieran. No es necesario que hayan jugado la semana pasada ni que vayan a jugar la semana próxima. Eso sí, dejen en nuestros contestadores muy claros su número de teléfono, apellidos, nombre, provincia, todo eso. Cuando digas, Miguel. Adelante, ya. 013039, Madrid. Alfonso Martín Vela. Teléfono 6046, provincia Pontevedra. Alfonso, pues enhorabuena. Ya sabes que recibirás en tu casa una computadora de ajedrez de competición. Y ahora vamos a ver el segundo. A por él, vamos. Recuerden que la primera llamada válida es la que tenga completos todos los datos. Cuando me digas. Ya. Rafael de la calle Torres. Teléfono 1359, provincia de Cádiz. Bueno, Rafael, pues enhorabuena a ti también. Recibiréis los dos en vuestro domicilio una computadora de ajedrez de competición. Muchas gracias a Miguel por su colaboración. Gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, jueguen con nosotros contra Kasparov el viernes en Jaque.